abuela decía que si escuchas pasos en el techo durante la madrugada, no debes moverte, pero nunca le hice caso. Me quedé en la casa de mi abuela 3 días después de su funeral, solo para ordenar algunas cosas y cerrar bien las puertas. Pero cuando volví a mi cuarto en la ciudad, me di cuenta de que no tenía sentido pagar renta si la casa ya era mía, y en donde estaba ya no tenía trabajo, así que empaqué todo y me mudé de vuelta al pueblo donde crecí. La casa es pequeña, de un solo cuarto con cocina integrada, baño aparte y techo de lámina que suena con cualquier cosa. Mi abuela vivió ahí más de 40 años y yo pasé casi toda mi infancia entre esas paredes, así que no me sentía incómodo, pero sí vacío, como si faltara algo en el aire que antes siempre estuvo. Las primeras noches fueron normales. Me dormía temprano porque no había mucho que hacer y me despertaba con la luz que se colaba por la ventana, sin sobresaltos, sin ruidos extraños. Pero en la tercera semana, algo cambió. Me desperté por un sonido seco, como si alguien hubiera dado un paso sobre el techo justo encima de mi cama. Al principio pensé que era un animal, tal vez un gato que se subió desde el patio trasero, pero el sonido no era ligero ni irregular, era firme, como si algo pesado se moviera despacio y con intención. Esperé en silencio, tratando de escuchar mejor, y entonces vino otro paso caminando en línea recta desde la parte de atrás hacia el frente de la casa. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, hasta que los pasos se detuvieron y todo volvió al silencio. Miré el reloj, y eran las 3:15 de la madrugada. No salí a revisar porque recordé algo que mi abuela me dijo cuando era niño, una advertencia que en ese momento me pareció solo un cuento para asustarme. Ella decía que si alguna vez escuchaba pasos en el techo durante la noche, no debía mirar hacia arriba ni salir de la casa, porque eran brujas buscando la forma de entrar, y que si mostraba miedo o curiosidad, eso las atraería más. También me dijo que si eso pasaba, debía quedarme quieto y esperar a que se fueran solas. En ese momento lo tomé como una historia más de las que cuentan los viejos en el campo, pero ahora, acostado en la oscuridad con el corazón latiéndome fuerte, no estaba tan seguro de que fuera solo un cuento. La noche siguiente volví a escuchar los pasos, a la misma hora y con el mismo, pero esta vez duraron más tiempo, como si quien caminaba estuviera buscando algo o revisando cada parte del techo. Intenté convencerme de que era un gato o una rata grande, pero ningún animal camina así, con pasos tan marcados y regulares. Al tercer día empecé a sentirme raro durante el día, con una sensación de peso en el pecho que no se iba con nada. También comencé a notar que la casa se sentía diferente, como si alguien más estuviera ahí conmigo. Una noche, después de acostarme, escuché de nuevo los pasos. Pero esta vez no solo caminaban, algo se arrastraba sobre el techo desde el centro hacia donde yo estaba. El sonido era áspero, como si algo raspara la lámina con las manos, y se detuvo justo encima de mí, directamente sobre mi cabeza. Me quedé paralizado, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo ese peso se acomodaba allá arriba, como si se hubiera recostado en el mismo lugar donde yo estaba acostado, separado solo por unos centímetros de metal oxidado. No me moví en toda la noche. Al día siguiente desperté agotado, con un nudo en el estómago y una sensación constante de estar siendo observado desde algún lugar que no podía identificar. Revisé el techo desde afuera buscando huellas, ramas rotas, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando, pero no había nada, ni marcas, ni tierra, ni señales de que algo hubiera estado ahí. Fue entonces cuando recordé que mi abuela guardaba cosas raras en una caja de madera debajo de su cama, objetos que nunca me dejó tocar, pero que siempre estuvieron ahí. Busqué la caja y la encontré en el mismo lugar, cerrada con un candado viejo que se abrió con un poco de fuerza. Adentro había velas, un rosario negro con cuentas desgastadas, un listón rojo anudado varias veces y una bolsa de tela llena de sal gruesa. Esa noche, antes de acostarme, derramé la sal alrededor de mi cama en un círculo cerrado, até el listón rojo en el marco de la puerta y puse el rosario debajo de mi almohada, sin saber bien qué estaba haciendo,
pero con la certeza de que mi abuela lo había dejado ahí por algo. Me acosté y esperé con la luz apagada y el cuerpo tenso. A las 3:15, los pasos regresaron, pero esta vez sonaban diferentes, más desesperados. Caminaron de un lado a otro, deteniéndose y retrocediendo, como si quien estuviera arriba buscara algo y no lo encontrara. Luego se detuvieron justo encima de mí, igual que la noche anterior. Pero esta vez el techo empezó a crujir, como si algo estuviera empujando desde arriba, tratando de atravesar. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, acompañado de un rasguño metálico que me erizó la piel. Pero no cedió. Después de varios minutos todo se detuvo. Los pasos se alejaron hacia el borde del techo, bajaron con un golpe seco al patio y luego desaparecieron en la noche. Desde esa madrugada, nunca volvieron. Días después, el vecino de la casa de al lado me preguntó si había escuchado ruidos en el techo, porque su esposa juraba que algo caminaba por ahí en las noches. Le conté lo que había pasado y él asintió sin sorpresa. Me dijo que en el pueblo siempre se habló de brujas que recorren los techos en la madrugada, buscando casas donde vive gente sola o recién llegada, y que si logran entrar, la persona empieza a enfermarse, a perder el sueño, hasta que algo en ella se quiebra. También me dijo que las protecciones heredadas, como la sal bendecida y los rosarios de difuntos, son lo único que puede detenerlas, porque ellas no pueden cruzar un círculo cerrado ni entrar donde hay algo consagrado por alguien que ya perdió la vida. Cuando volvió a su casa, me quedé sentado en el portal, mirando el techo de lámina que tanto conocía, y entendí que mi abuela no solo me había advertido cuando era niño, me había preparado. Dejó todo listo para que, cuando llegara el momento, yo supiera qué hacer, aunque no entendiera del todo por qué. Y me di cuenta de que, si no hubiera encontrado esa caja, si no hubiera puesto la sal esa noche, lo que estaba arriba habría encontrado la forma de bajar. No sé qué habría pasado después, pero sí sé que algo habría entrado a la casa,